Hola a todos amigos, en este video les propongo operar usando una estrategia basada en el análisis técnico en cuadros. Es decir, al buscar puntos de entrada vamos a tener en cuenta las tendencias alcistas y bajistas del mercado, prestar atención a las zonas de soporte y resistencia, observar las velas en el gráfico y otras pautas del mercado. Además vamos a usar el indicador ARUN. Así que si nunca lo han utilizado en sus operaciones, al ver este video aprenderán a hacerlo. Les voy a mostrar cómo activar este indicador y en qué fijarse a la hora de buscar puntos de entrada. ¡Empecemos! Hoy voy a empezar a operar con $90 e intentaré aumentar esa cantidad hasta unos 8 o 9 mil. Asegúrense de ver este video hasta el final para ver cómo termina todo. Normalmente abriré operaciones de 1 a 2 minutos y para seguir el movimiento del precio en el mercado usaré velas japonesas de 15 segundos. Bien, empecemos y activemos el indicador que necesitamos. Para eso hago clic en la pestaña de herramientas en la parte inferior izquierda de la pantalla y elijo el indicador ARUN. De inmediato ajusto un poco su configuración y también cambio el color y el grosor de las líneas para que se vean mejor. Como pueden ver, el indicador aparece en la parte inferior de la pantalla y se compone de una línea roja que indica la tendencia bajista y una línea azul que indica su movimiento alcista. Cuando vemos que la línea roja sube y cruza la otra línea, el precio empieza a bajar. O sea, después de ese cruce podemos abrir una operación a la baja. Y al contrario, cuando se cruzan y la línea azul empieza a subir, el precio tiende a subir también. Así que en este caso podríamos abrir una operación al alza. También si analizamos una situación de consolidación, como aquí donde el precio no tiene una dirección clara, vamos a notar que las líneas se cruzan constantemente. Es decir, el indicador da muchas señales falsas en estos casos. Como pueden imaginar, es difícil encontrar un buen punto de entrada en este tipo de escenario. Por eso, vamos a intentar evitar este tipo de momentos y buscar movimientos más claros y señales más evidentes del indicador. Así que esos son los puntos clave que vamos a necesitar hoy para operar. Les propongo empezar y buscar nuestro primer punto de entrada. Bien, como ven, aquí el precio muestra una buena subida y propongo abrir una operación al alza, ya que la línea azul del indicador va hacia arriba. Eso nos indica que el precio tiene buen potencial de seguir subiendo. Además, como pueden ver, hubo un cambio de dirección y ahora el gráfico muestra varias velas verdes con fuerte impulso. Todo esto nos da a entender que es muy probable que el precio siga subiendo a corto plazo. Creo que un minuto será más que suficiente para este movimiento. Veamos cómo cierra la operación. Queridos traders, si quieren operar con más confianza y mejorar sus resultados en opciones binarias, los invito a unirse a mi canal de Telegram, donde comparto análisis en vivo e estrategias que realmente aplico en mis sesiones y consejos útiles basados en la experiencia real del mercado. Perfecto, como ven amigos, el precio se mueve según lo que esperábamos y está subiendo con fuerza. Así que esta operación nos da una ganancia segura. Como pueden ver, el indicador nos dio una muy buena señal para entrar en esta primera operación y logramos obtener beneficio. Y como dijimos, un minuto fue justo lo que necesitábamos. Ahora vamos a continuar y analizar otra oportunidad de entrada. Como pueden ver, desde el último mínimo del precio, el precio empezó a subir. Yo propongo abrir una operación al alza por 2 minutos. También vemos que hubo un cruce de las líneas del indicador y la línea azul va hacia arriba. Además, como pueden ver, antes el precio venía siguiendo una tendencia bajista, pero después de una pequeña pausa el gráfico muestra muchas velas verdes. Todo esto indica que el precio tiene buen potencial de crecimiento y pienso que ahora comenzará una tendencia alcista. Espero que 2 minutos sean suficientes en esta situación, incluso si hay una pequeña consolidación o un retroceso. Así que vamos a observar el gráfico y ver cómo cierra esta operación.
Perfecto amigos, como pueden ver el precio hizo un impulso hacia arriba y mostró un buen crecimiento. Esta operación nos dejó una ganancia segura. El indicador una vez más nos dio la señal correcta justo en el momento oportuno y eso nos ayudó a obtener ganancias aquí. Ahora sigamos adelante y analicemos otra situación de mercado. Aquí vemos que el precio hizo un giro y comenzó a bajar, así que propongo abrir una operación a la baja ya que la línea roja del indicador se fue hacia arriba. También, como pueden notar, los máximos en el gráfico son cada vez más bajos y el precio se mueve hacia abajo con más fuerza, mayormente con velas rojas. Todo esto indica que el precio tiene buen potencial bajista. Justo ahora el precio ya muestra una buena caída, así que veamos cómo termina esta operación. Si aún no están suscritos a mi canal de YouTube, se están perdiendo contenido exclusivo desde configuraciones efectivas de indicadores hasta explicaciones detalladas de entradas reales. Suscríbanse ahora y den un paso más hacia un trading más consciente y rentable. Bueno, nada mal. Al principio el precio bajó bastante bien, pero después empezó a hacer un retroceso hacia arriba. Aún así, la operación cerró por debajo del punto de entrada, así que logramos obtener ganancias. Como ven, no siempre es posible acertar el momento perfecto de entrada, pero con experiencia lo van a ir haciendo cada vez mejor. Vamos a seguir y buscar otra oportunidad de entrada. Pues, como pueden ver, después de una fuerte caída el precio empezó a subir, así que propongo abrir una operación al alza por 2 minutos, ya que la línea azul del indicador también va hacia arriba. Antes el precio bajaba con fuerza, sobre todo con velas rojas, pero después de una pequeña pausa, ahora empieza a mostrar un leve crecimiento. Todo esto indica que hay un buen potencial alcista. Creo que en los próximos minutos el precio seguirá subiendo. Vamos a intentar aprovechar este movimiento para ganar algo y veamos cómo termina la operación. Y para quienes buscan un broker confiable, yo personalmente trabajo con Quotex y Pocket Option. Son plataformas estables, rápidas y fáciles de usar, ideales tanto para principiantes como para traders con experiencia. Les dejo los enlaces en el comentario fijado. Muy bien, como pueden ver el precio siguió subiendo y mostró un crecimiento moderado. Nuestra operación cerró por encima del punto de entrada, así que pudimos obtener ganancias. Como ven, este indicador funciona incluso con movimientos de precios pequeños. Aquí nos ha ido a ganar. Sigamos analizando otra situación de mercado. Bueno, ahora vemos que se está formando un movimiento bajista y el precio en este momento va hacia abajo. Por eso abrimos una operación a la baja, ya que el indicador nos muestra que el precio tiene buen potencial de caída. También el nuevo máximo es más bajo que el anterior y el precio bajo con fuerza, mayormente con velas rojas. Todo eso indica que el precio probablemente seguirá bajando. Creo que en este caso 2 minutos serán suficientes. Y intentemos ganar con este movimiento y observemos el gráfico para ver cómo termina la operación. Nada mal, como ven el precio bajó un poco más y esta operación también nos dio una ganancia. Ahora ya tenemos $931 en la cuenta. Es decir, logramos multiplicar nuestro capital inicial por más de 10. Un resultado excelente. Como pueden ver, el indicador ARUN combinado con el análisis técnico funciona muy bien. Así que sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Como pueden ver, aquí el precio rebotó hacia abajo desde una zona de resistencia y propongo abrir una operación a la baja, ya que la línea roja del indicador se fue hacia arriba. También vemos que los máximos en el gráfico son cada vez más bajos y el precio cae con más fuerza, sobre todo con velas rojas.
Todos estos factores nos indican que el precio tiene buen potencial bajista. Así que con alta probabilidad el precio seguirá bajando en los próximos minutos. Vamos a esperar el resultado de esta operación. Perfecto amigos, como pueden ver en el gráfico se están formando velas rojas y el precio está bajando con seguridad. Eso nos deja una ganancia clara. Es decir, el indicador una vez más nos dio una señal aceptada. Sigamos y veamos qué más está pasando en el mercado. Bien, como ven, una vez más el precio rebota hacia abajo desde el nivel de resistencia y propongo abrir una operación a la baja por un minuto, ya que la línea roja del indicador volvió a subir. También notamos que todavía hay espacio hasta el último mínimo en el gráfico. Y como ven, ahora el precio se está moviendo hacia abajo de forma bastante impulsiva con muchas velas rojas. Todo esto nos indica que hay potencial bajista. En este caso hemos elegido un tiempo de un minuto justamente porque el precio podría llegar pronto a ese mínimo y empezar a rebotar hacia arriba. Para evitar que nos saque del mercado por ese rebote, entramos en una operación más corta. Y ahora veamos cómo cierra esta operación. Muy bien, como ven, el precio hizo un movimiento fuerte hacia abajo y esta operación cerró por debajo de nuestro punto de entrada. Así que logramos obtener ganancias. Y esos 60 segundos fueron justo lo que necesitábamos en esta situación. Continuamos y veamos otra posible oportunidad de entrada. Ahora vemos que se está formando una tendencia bajista y la línea roja del indicador volvió a subir. Así que abrimos una operación a la baja. Vemos también que los máximos en el gráfico siguen bajando y el precio cae con fuerza con muchas velas rojas. Todos estos elementos nos indican que el precio tiene buen potencial de seguir bajando. Creo que en los próximos momentos el precio seguirá esa tendencia. Espero que un minuto sea suficiente y vamos a esperar el resultado. Perfecto, como pueden ver el precio se está moviendo según nuestro análisis y muestra una buena caída. Así que esta operación también nos deja una ganancia. El indicador una vez más nos ayudó a encontrar una buena entrada. Y ya tenemos casi $5,000 en la cuenta, hemos casi alcanzado nuestro objetivo de hoy. Con esto propongo dar por finalizada la sesión de trading. Estimados amigos, en este video operamos utilizando el indicador ARUN combinando con un análisis técnico preciso. Y como pueden observar, este enfoque resulta altamente efectivo. Espero que ahora les haya quedado claro cómo activar este indicador y en qué aspectos fijarse al buscar puntos de entrada en sus operaciones. Recuerden siempre analizar la situación general del mercado sin apoyarse únicamente en las señales del indicador. Con este enfoque y la experiencia adecuada, estoy segura de que lograrán el éxito. Además, los invito a unirse a mi canal de Telegram, donde comparto señales gratuitas. Para acceder, solo tienen que escribir la palabra ganador. Muchas gracias por ver el video, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y les deseo mucho éxito en el trading y muchas operaciones rentables. Hasta la próxima.